Llevaremos tu paz a las naciones como un río. Bien, amada familia, bendiciones del Eterno para todos una vez más en otra entrega de este tiempo de devocional Corbanot, saludando a nuestros hermanos que están aquí conectados con nosotros y a los que posteriormente también verán este video por la plataforma de YouTube. Que el Eterno sea bendiciéndoles grande y poderosamente. Vamos a iniciar este tiempo maravilloso con oración para el Rey del Universo, agradeciéndole esa bondad infinita que tiene para nosotros, sus hijos. Rey bendito, amo del universo, gracias Padre mío porque nos permites estar ante tu presencia un tiempo más en este espacio devocional. Rey soberano, te ruego que seas tú estableciendo tu voluntad sobre nuestra vida y que nos permitas, soberano Rey, cada día ir creciendo en sabiduría y en conocimiento, pero sobre todo, Padre bendito, que nos concedas ese maravilloso don de la humildad y el correcto discernimiento de las cosas. Padre, te pedimos que seas abriendo nuestra mente y nuestro corazón para entender estas palabras que quieres enseñarnos el día de hoy. Gracias, Rey soberano. En el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén y amén. Baruch Hashem. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar este tiempo y recordando que estamos en el estudio del libro de Mishle, el Sefer Mishle, que es sabiduría, 100%, sabiduría de nuestro querido rey Shlomo, sabiduría que adquirió conforme la pidió a Elohim y Elohim en su misericordia la ha concedido. Y en esos consejos de sabiduría que tiene el rey Shlomo, hoy vamos a exponer solamente una pequeña parte de lo que el Padre quiere enseñarnos en el capítulo 3, versículo 33 al 35. Dice así: posteriormente a esta introducción haremos la bendición por la lectura de la Torá, diciendo: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, el Rey del universo, que nos ha elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torá. Amén. Ahora sí nos dispondremos entonces a leer esta maravillosa porción que dice así: la maldición de Yahvé. Escuche lo que dice acá. La maldición de Yahvé está sobre la casa del malvado. ¿Y por qué poner sobre el malvado en mayúscula? Porque ya lo vamos a entender y ya lo vamos a comprender, porque claro, nuestra mente y nuestros ojos en ocasiones se fijan en las cosas en las que no se deben fijar, por lo menos en qué tiene este, qué tiene el otro, qué hace aquel, qué no hace aquel, cómo prospera aquel, qué carro compró aquel, qué casa tiene aquel, pero no nos estamos dando cuenta tal vez de las bendiciones que trae Él sobre nuestra vida. Por ejemplo, mire acá lo que dice: pero Él bendice el hogar del justo. Wow. Si usted nota, mire, una cosa es tener una casa y otra cosa es tener un hogar. ¿Cuántas personas entonces en la vida tienen una gran casa, un enorme palacio, cosas que uno dice: wow, pero ¿cómo pudo este varón conseguir todo esto? Pero en el interior no hay hogar. ¿Y de qué se trata la diferencia entre el hogar y la casa? Pues es casi la misma diferencia que existe entre familia y familiares. ¿Y cuál es la diferencia que existe entre familia y familiares? La familia es aquel que siempre está con usted. La familia es aquel que, pese a las buenas o malas circunstancias, siempre lo ha acompañado en todo momento.
mientras que los familiares pueden aparecer de repente o solamente cuando se está en una buena posición, pero de pronto pues, desconocer el trasfondo de lo que me llegó a costar estar en cierta posición. Desconociendo ese antecedente, pues muchos se van a querer acercar tal vez cuando la persona esté gozando de buena fama o de buena fortuna o cómo decirlo, de un buen nombre. Pero entonces la diferencia entre casa y hogar, la casa es la mera edificación, lo que usted puede ver aparentemente. Ojo a esto, lo que usted ve en la fachada. ¿Qué es lo que ve en la fachada? Una apariencia de humildad, ay, mira, yo pongo, yo quito, yo presto, no importa que, pero el interior está maquinando siempre maldad. Ojo entonces a esa expresión. La maldición de Yahvé está sobre la casa del malvado, sobre la apariencia, sobre la máscara, pero Él los bendice el hogar del justo. Hay muchas personas que, como lo decía, se lo decía a alguien en esta semana, que decía como que, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que las personas que más tienen sean los que menos bendicen? Y la pregunta o la respuesta a esta afirmación fue que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Claro, y esto es una realidad. Vemos personas que inclusive llegando en bus a la congregación son también capaces de desprenderse de lo que tienen para decir, mira, esto es para ayudar a alguien que lo necesite. Pero también vemos entonces cómo hay personas que solamente están dispuestas a observar y a criticar. Esa es la casa. El hogar es lo que se construye desde adentro. ¿Qué estamos construyendo nosotros desde adentro? ¿Cuál es la moral que estamos dejando para nosotros como enseñanza hacia nuestros hijos? Además continúa diciendo, de los burladores se burla, pero a los humildes les muestra misericordia. Eso lo podíamos ver también en el día de ayer, un día que es muy popular en el folclore tradicional, donde las personas salen con máscaras, con disfraces, y tú te fijas y son personas que aparentan una felicidad al estar en la rumba, en el trasegar de esas festividades paganas, pero a la final están siendo objetos de su propia burla, porque indirectamente se están dando cuenta, están mostrando lo que son personas con una máscara. Porque luego de que pasó esto, entonces vienen las preocupaciones, me gasté todo el dinero del pago, me gasté, hice lo que no tenía que hacer. Y así, son festividades que dejan trágicas noticias. Esa es la burla de Adonai para esos burladores. Y no una burla como que, "Ja, ja, ja, te está pasando esto, me alegro mucho". Es una burla de vergüenza. Esa burla es exponer a aquellos al escarnio, al escrutinio, a la vergüenza. Y no hay nada peor que eso. Y fíjate lo que termina diciendo aquí esta porción. Pero el sabio, dice acá, el sabio obtendrá honra, pero los tontos consiguen desgracia como su porción. Esa expresión de los tontos también se traduce como necios. Y el necio es una persona ignorante. ¿Cómo se construye la sabiduría? Y era una reflexión que tenía ahora mientras leía ah, algún escrito, algún libro, y decía eso. La sabiduría se obtiene mediante el tiempo. O el tiempo además enseña lo que no enseñan los institutos. ¿Cómo así que el tiempo? ¿Y por qué no el eterno? Pues el eterno es el dueño del tiempo. Y el tiempo nos tiene a nosotros, o el eterno nos tiene posicionados a nosotros en diferente, o en X o en Y momento y circunstancia. Por ejemplo, hablemos de aquel que está atravesando una situación de escasez.
Cada quien en su vida conoce cuál es el proceso que el Eterno está llevando con todos y cada uno de nosotros. Y hablo de un caso puntual. Por ejemplo, la persona que compró un Ferrari, voy a decirlo, compró un Ferrari y no tenía las capacidades financieras para pagar las cuotas, para llevar el carro a mantenimientos. Entonces, fíjese que esa necedad llevó al hombre a conseguir lo que quería, ojo, lo que quería. Y la desgracia suya como porción fue su deshonra. ¿Por qué? Porque a la final tendrá que entregar el vehículo y decir, mira, ya no puedo pagar más esto, es mejor que lo recoja el concesionario. Pero de esto, ese varón ha aprendido algo. Y es que, no, que para adquirir cualquier cosa debe medir su capacidad. ¿Ok? Entonces, fíjese que esa experiencia y ese tiempo es el que va a la final enseñando a las personas cómo obrar, cómo manifestarse, cómo hacer y qué no hacer. Pero sigamos acá porque me gusta esto de esta reflexión que hacíamos al inicio. Proverbios 24, del 1 al 4 dice, no envidies a los malvados, no desees estar con ellos, porque sus corazones hablan violencia y sus labios hablan maldad. Una casa se construye por la sabiduría y se establece por el entendimiento. Fíjate, nuevamente aquí aparece esta expresión, una casa. La casa, la fachada, la fortaleza se construye por medio de la sabiduría, pero establece, es decir, se embellece, se posiciona y se posesiona por lo que hay en su interior, por la capacidad de discernir entre el bien y el mal, la decisión correcta. Dice, por el conocimiento se llenan se llenan sus cuartos de todo objeto valioso y hermoso. Aquí hay un gran secreto demasiado especial, que si estuviéramos analizando la parasha Bereshit podríamos enlazarlo con ella, pero no es la parasha que estamos estudiando ahora mismo. Dice que la casa se construye por la sabiduría, se establece por el entendimiento y con el conocimiento se llenan los cuartos de todo objeto valioso. Fíjate que está escrito también en el libro de Proverbios, por su sabiduría fue establecido el mundo, por su entendimiento fueron hechas las cosas y por su conocimiento reventaron los abismos. Sabiduría, entendimiento y conocimiento. Fíjese que es el paso, son los pasos para llegar a construir un verdadero hogar. Y esa sabiduría y ese entendimiento y conocimiento nos debe llevar a nosotros a ese paso de que no debemos envidiar el camino de los malvados, ni tampoco desear estar con ellos. Hay un dicho que dice, el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Y es que sí, esto es una realidad, pero ¿cuál es el árbol al que usted se quiere acercar? ¿Cuál es el árbol del que usted quiere buscar la sombra? Hay todo tipo de árboles y lo veíamos, el Roy lo enseñaba hace bastantico tiempo y decía que había diferentes tipos de plantas y que habían plantas que eran hermosísimas y eran muy bellas a la vista, pero eran parásitos y se comían y se alimentaban los nutrientes de las demás. Entonces, ¿a qué tipo de árbol se quiere usted arrimar? No envidiar el camino de los malvados ni desear estar con ellos. Es que yo desearía. Vamos a hablarlo en el ámbito laboral. Resulta que usted está en una empresa y en esa empresa está la rosca. Ojo porque hay un dicho también que dice, lo malo de la rosca es no estar en ella. Y realmente carece de toda sabiduría, de todo entendimiento y de todo conocimiento. Las cosas no se obtienen por lo que es mal llamado la rosca, sino por el conocimiento.
porque ahí digamos que aparece todo tipo de personas, y es las personas que para estar en esa rosca empiezan a pisotear y a pasar por encima de todo el mundo, como si fuera un deporte. Pero fíjese que entonces al empezar usted y entrar a su trabajo nuevo y ve que toda la rosca está confabulada, por así decirlo, con el jefe de personal. Y como la rosca está confabulada con el jefe de personal, pues no tiene interés, o bueno, tiene un interés particular y es que no me saquen del trabajo. ¿Por qué? Porque estoy con una persona que aparentemente tiene un estado de autoridad. Pero resulta que al gran jefe no le gusta eso. Al gran jefe no le gustan las roscas, al gran jefe no le gustan las personas que ganan las cosas por medio de mañas, por así decirlo. Sino al jefe le gustan las cosas que se evidencian por su trabajo. Entonces, entró esa persona que desea hacerse con los que están con la rosca, pero entró otra persona que más bien empezó a hacer su trabajo callado, a hacer su trabajo callado. Y empiezan las personas, ¿y por qué no lo hace así? ¿Y por qué no? Y debería hacerlo así. Y entonces intentando ganar el favor o queriendo ganar el favor de los demás, pues al uno lo corrompen y al otro en cambio no. Y a la final el patrón se da cuenta que lo que se llamó esa rosca a la final, lo único que se estaba convirtiendo era en un círculo vicioso y dañino para el crecimiento de su empresa. Pues no desear estar con ellos es eso. ¿Por qué? Porque mira lo que dice acá, sus corazones hablan violencia y sus labios hablan maldad. Y normalmente esas reuniones de ese tipo de personas siempre están hablando de sexo, de cosas que no tienen nada que ver con el desarrollo productivo de la empresa. Pero nosotros que estamos posicionados en otro ambiente, en otro púlpito, entonces es el llamado para nosotros, para que no deseemos el camino del malvado. El sentido de querer además estar cada día mejor nos impide incluso enfocarnos en este presente, en lo que tenemos, en la bendición que es tener lo que el Padre nos da cada día. E iniciamos a enfocarnos en ver lo que tiene aquel, o cómo lo hace tal persona, o cómo tal persona ha prosperado. Pero aquí el Eterno nos enseña a permanecer en shalom, en paz, siendo conscientes además de que cada quien tiene su suerte. Uy, ¿qué estás diciendo? Utilizaste la palabra suerte. Bueno, que cada quien tiene su destino ya labrado por manos del Rey Benevolente. Por esto, entonces, es importante que nosotros aprendamos a reconocer al Eterno en todos nuestros caminos y dejar de estar deseando juntarnos con los malvados, con los que van avanzando a las trampillas. Eh, Esto aplicado entonces a nuestro camino es como cuando el Eterno dice, estad quietos y reconoced y entended que yo soy Elohim. Estar quietos para nosotros debe ser un parte y un llamado a estar tranquilos. Ojo a esa palabra, tranquilidad. Pues el Eterno ha dejado su suerte también para nosotros. El Eterno también ha echado para nosotros un buen destino. Y dice su palabra además, ojo a la suerte del justo. No he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigar pan. Pero con este tema de no envidiar a los malvados, con este tema de que el camino de los malvados será castigado, yo le quiero dejar a usted una palabrita, tranquilidad. Ojo, tranquilidad. Tranquilidad es emuná y emuná es permanecer confiados en la provisión que el Eterno nos da. Permanecer
enfocados, poder estar enfocados en alcanzar además nuestros objetivos. Si usted está confiado en que el Eterno no le va a soltar su mano, usted podrá estar enfocado para alcanzar las metas que usted se ha propuesto. Y para alcanzar esa meta que usted se ha propuesto, no es o no se trata de estar en una competencia eterna entre el que hace, el que dice, el que pone, el que quita, el que hace aquí, el que hace allá, no, sino de avanzar con tranquilidad a la meta propuesta. ¿Cuál fue esa meta que usted se propuso? Avance a ella sin necesidad de competir, porque normalmente esas competencias se vuelven competencias sucias. Confiar siempre en la promesa de Elohim, que Él te ha puesto por cabeza y no por cola, que no hay justo que mendigue pan en su descendencia. Esa es la promesa de Elohim. Que si además honramos al Shabbat y lo llamamos nuestra delicia, el Eterno nos pondrá por las alturas. Dice la Escritura, te haré cabalgar sobre las alturas. Además, emuná es no fijarse y perder la paz por lo que hacen los demás o cómo piensan los demás. Ojo, ese es otro tema. ¿Cómo está haciendo aquel para lograr? Pues resulta que aquel se dedicó al narcotráfico. Resulta que aquel se dedicó a las cosas que no debería dedicarse. No fijarse y perder la paz por las cosas que hacen los demás. Es necesario a veces en nosotros poner esa herramienta que le ponen a los caballos para que camine siempre hacia adelante. Eso es estar enfocado. ¿Cómo hagan los demás? ¿Qué hacen los demás? ¿Cómo se visten los demás? ¿Cómo actúan los demás? Debe ser para nosotros algo que no tenga sentido, que no tenga importancia. Que lo que verdaderamente importe sea avanzar siempre firme y con pasos seguros al propósito divino. ¿Cuál fue el propósito divino que el Eterno le dejó a usted? Y es que andarse fijando en las cosas que hacen los demás o cómo actúan los demás siempre termina troncando, fastidiando, molestando el propósito que el Eterno tiene con la vida de todos y cada uno de nosotros. Y el último, bueno, y no digo que esto es todo, hay muchas cosas que se encierran la emuná, pero emuná es no tener miedo ni incertidumbre de qué será lo que va a pasar. Aquí, con esto, lo único que pretende es dejarle a usted sabiduría, entendimiento y conocimiento. El miedo y la incertidumbre lo pueden llevar a usted a tomar decisiones equivocadas. El miedo o la incertidumbre lo puede llevar a usted a cometer errores garrafales y hablando, diciéndolo así, en un término o en un tiempo de, ¿cómo decirlo? En un concepto de negocios. Resulta que usted tiene su dinero y quiere invertir, pero no tiene paz, porque la inversión que usted va a hacer no sabe si resultará o no resultará. Entonces, ¿qué hay que hacer para invertir correctamente su dinero? Sabiduría, entendimiento y conocimiento. Hacer el estudio, y eso lo sabrán los grandes inversionistas, hacer un estudio de mercadeo, mirar cómo se comporta la bolsa, todo lo que aplicarían ellos para establecer variables de si es prudente o no invertir en dicha cosa. Así que en este tema de no tener miedo e incertidumbre de lo que va a pasar o lo que va a suceder, siempre se trata de rogarle al Padre que dirija nuestros pasos, pedir el consejo, acercarse al árbol que da buena sombra, no al árbol que siembra incertidumbre. Usted se puede acercar a pedir el consejo y puede decir, pastor, me falta esto, necesito esto, quisiera saber cómo puedo manejar esta situación. Y usted se irá confiado con la voz que el Padre le ha dado. Ese miedo e incertidumbre inclusive a veces nos pueden
hacer perder la bendición que el Eterno nos ha dado. Voy a decirlo de esta manera. Por lo menos aquella persona que le ha dicho, puedes guardar, debes guardar el Shabbat. Y empieza con la incertidumbre. Y voy a hablar en el caso específico de los que son independientes. Y empezar con la incertidumbre. ¿Y será que si me va bien? ¿Y será que esto? ¿Y será que lo otro? No, pero mire que a fulano de tal cerró el sábado y le fue mal. Pero el sábado es el día en que más vende. Recuerde lo que dice el Eterno. Probadme en esto. Probad al Eterno, que Él no nos dejará avergonzados. No desee la suerte del vecino que tiene el negocio al lado. Desee la bendición que el Eterno le quiere dar a usted. Y por último, amados, uno de mis versículos favoritos, uno de mis ¿cómo decirle? De mis textos, de mis porciones favoritas. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Yahvé, florecen en los atrios de nuestro Elohim. Aún en la vejez todavía dan frutos. Están vigorosos y verdes, testificando que Yahvé es recto. Él es mi roca y no hay injusticia en él. Él es tu roca. Él es la roca de usted, amado hermano. Tenga confianza que Él no obra con injusticia. El justo florecerá como palmera. Aquel que busca la justicia, aquel que busca la verdad, aquel que anda siempre con la verdad, florecerá como palmera. Aquel que anda siempre en busca de la justicia, el rey lo plantará en la casa de Yahvé y crecerá en los atrios de nuestro Elohim. Incluso cuando pasen los años, seguirá dando fruto y estarán vigorosos y verdes. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, behayei olam natah betocheinu. Baruch atah Adonai, noten Torah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Amén. Aleluya. Rey del universo y Padre bendito. Ante tu presencia estamos, Rey omnipotente, agradeciendo que hayas hablado a nuestra vida. Gracias, Padre, porque has prometido que si buscamos la justicia, floreceremos como palmeras en los atrios de tu casa. Oh Padre bendito, te ruego, Santísimo Rey, que alejes de nosotros toda duda, todo temor, todo sentir de querer desear lo que no nos corresponde, lo que no nos pertenece. Tú has obrado con magnificencia y benevolencia y has traído bien y justicia a toda tu casa. Padre del universo, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel, te ruego, Padre, que nos permitas estar el día de hoy en un tiempo de Rosh Hodesh, un tiempo de festividad, rodeados de tu alegría, rodeados de tu bendición y de tu provisión, y que este mes que vamos a recibir sea un mes lleno, Santísimo Rey, de tu suprema y santísima bendición. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Amada familia, muchísimas gracias. Que el Padre del Universo esté con todos ustedes en este tiempo maravilloso de Shabbat y además de Rosh Chodesh. Bendiciones, familia. Shalom.